¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. Lo que hoy conocemos como la República de Sudán es el territorio norte que quedó después de la guerra civil que culminó con la creación de un nuevo país, Sudán del Sur. El padre Antonio Aurelio Fernández, sacerdote trinitario, pasó muchos años en Sudán. Hoy tenemos la oportunidad de conocer sus experiencias misioneras en esta región de África. Padre Antonio, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Muchas gracias, igualmente, es un placer. Padre, Sudán, este país tan grande y también con una historia de tanto conflicto en los últimos años. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en el Sudán? Bueno, nosotros quisimos abrir los trinitarios una comunidad, pues hace alrededor de unos 20 años, que es en mitad del conflicto, cuando todavía existía el único Sudán y donde el gobierno islámico estaba bombardeando y asesinando a los sudaneses del sur. Entonces el gobierno islámico evidentemente no dio permiso para abrir la comunidad de trinitarios. Por tanto, lo que pudimos hacer es abrir la comunidad en Egipto, en el Cairo, y de esa manera poder entrar y salir para llevar los proyectos adelante con personas ya propias del país sudanés. Este conflicto al que usted se está refiriendo es cuando los musulmanes luchan, comienzan esta guerra contra los no musulmanes. Y entre el grupo de no musulmanes podemos considerar a los cristianos, a los católicos, pero también a otras denominaciones y otros credos. ¿Por qué se daba este conflicto, padre? Bueno, yo creo que el origen viene de la colonización inglesa. Cuando estaban los ingleses en la parte de Sudán, unieron diferentes países. El Sudán del Norte, cuando uno va allí, se encuentra con personas de la raza como si fuesen egipcios o marroquíes, es decir, no son negros, son árabes. Y luego están más o menos los montes Nuba y la parte del sur, que está a mitad de lo que era originalmente la colonia inglesa, Sudán, son realmente negros. Es decir, Sudán en árabe significa negro. Entonces son diferentes razas, pero la colonización inglesa la unió. Desde ese momento nosotros podemos ver que la parte norte es una parte muy desértica. Jartum y los países de la sección islámica están desarrollándose en el desierto. Mientras que desde los montes Nuba para abajo, el sur, es una parte muy rica. Usted puede coger el vocabulario, los minerales desde la A hasta la Z y los encuentra todos en Sudán. Entonces, evidentemente, la parte islámica necesitaba de la parte sur para poder subsistir. Y es desde el momento en que se da la independencia por la colonia inglesa cuando empieza el conflicto entre el norte y el sur en diferentes etapas. ¿Y se resuelve todo esto, padre, con la creación de Sudán del Sur? Realmente no se resuelve porque todavía queda ahí un pequeño núcleo que es el tema del petróleo. La paz en Sudán vino cuando se empezó a descubrir el petróleo. Es ahí cuando ya intervino fundamentalmente el gobierno chino. La mayoría de Sudán, por decirlo de alguna manera, está comprada o por China o por Estados Unidos. Incluso en el mismo periodo de guerra, los chinos estaban allí sacando ya petróleo, tuvieron un acuerdo con el gobierno islámico que ellos organizaban y gestionaban toda la extracción de petróleo y por lo tanto el beneficio durante unos ciertos años se lo llevaban ellos. Sigue estando ese problema del petróleo que sirvió para crear la paz. La guerra estuvo mientras no se encontró petróleo. En el momento que se encontró petróleo se puso la paz para organizar y controlar ese petróleo, pero ahora está sirviendo también para conflictos internos. En Sudán del Sur, por ejemplo, se han encontrado containers enviados directamente por el gobierno de Sudán del Norte llenos de armamento, incluso carros de combate. Allí, cuando uno va al sur, cualquier persona tiene un rifle, tiene una pistola. Con la excusa de defender el ganado, que es un poco el recurso mayoritario de Sudán, pero se ha armado a todo el mundo. Todo el mundo tiene la posibilidad de tener un arma prácticamente gratis.
ello ha sido a causa de Sudán del Norte. Entonces, por cualquier problema que existe en el sur, se crea un conflicto armado, se crea un conflicto con armamento, que es lo que se está viviendo ahora en el Sudán del Sur. Y el otro conflicto que también escuchamos mucho de esta región, padre, es Darfur. Ahí es un problema entre musulmanes árabes y musulmanes negros. Y también el conflicto se debe nuevamente a los recursos naturales de la región. Sí, como decía, el norte en sí, aunque sean musulmanes, no considera a las demás tribus, ¿no? Aunque sean musulmanes. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando de las primeras veces iba a Jartum, que era la capital, que todavía durante el conflicto, durante la guerra, pues todos estos musulmanes y cristianos negros que venían del sur y de Darfur, pues se iban creando una especie de chozas en un anillo alrededor de Jartum, en mitad del desierto. Cada 3 meses el gobierno dictatorial islámico mandaba estas palas mecánicas para ir tirando las cabañas de plástico y meter cada vez más al desierto a las personas negras que venían a la capital, de forma que fuesen muriendo. De forma natural, podríamos decir, porque no había ni agua ni había nada, pero era realmente un genocidio por parte del gobierno islámico dictatorial de Sudán del Norte. Y con Darfur sucede lo mismo, hay este encontronazo entre las razas, entre las tribus, que aunque tengan un denominador común, que es el Islam, pero no se aceptan entre ellos. Entonces está la guerra siempre a nivel islámico en este sentido. Padre, qué paradoja es que un país con tanta riqueza natural viva en pobreza extrema. ¿Todo esto se debe en particular por la explotación extranjera de los recursos? Sí, los países africanos, sobre todo, mejor, los gobiernos africanos suelen estar muy viciados por los gobiernos occidentales, es así. Si nosotros, por ejemplo, cerrásemos la entrada de recursos que nos vienen de África en Europa, Europa no podría subsistir a ningún nivel, ni como minerales, ni como tecnología, porque los mismos móviles son todo minerales que vienen de África. Si nosotros cerramos esa frontera no comercial, porque no es un comercio abierto, si cerrásemos esa frontera entre Europa y África, Europa moriría, porque no tendría recursos. Entonces, todo este vicio está fundamentado en los gobiernos de los países africanos, que es de donde surgen los recursos que se mantiene y se alimenta Europa. Yo recuerdo, por ejemplo, como dice, la parte del sur de Sudán es muy rica, sobre todo cuando vienen las lluvias, que inunda todo y todo es verde, hay árboles por todos sitios, hay fauna, todo es muy rico. Pero nosotros teníamos que hacer, antes de entrar en Sudán del Sur, teníamos que hacer escala en Lokicoyo. Lokicoyo es una zona fronteriza de Kenia, es todavía propiedad de Kenia, territorio de Kenia, pero hay una base de Naciones Unidas, donde están los grandes almacenes de grano, que luego los aviones de Naciones Unidas tenían que entrar y tirar ese grano para que la gente en el sur pudiera comer. No podían aterrizar para dar el grano, porque el gobierno islámico no lo permitía, porque lo que quería es que muriesen de hambre las personas del sur. Entonces Naciones Unidas violaba el espacio aéreo de lo que era en ese momento Sudán y tiraba los sacos de grano que cayesen y que la gente pudiera recoger lo que fuese. Entonces la gente moría de hambre ante tanta riqueza porque no podían pararse en un lugar determinado y cultivar, porque tenían que estar huyendo de un sitio a otro a causa de la guerra y a causa de los conflictos. Por eso la gente les daba igual cuando se veía que la paz se iba a conseguir gracias al petróleo. Ellos decían, pues que se lleven el petróleo, pero que nos dejen en paz, que podamos por lo menos cultivar, porque ellos tienen terreno para cultivar. Pero en cambio se mueren, como bien ha dicho, de hambre. Es muy difícil para nosotros los occidentales, en Europa, en América, el vislumbrar lo que es una hambruna, padre. ¿Podría compartir algo de lo que es esta tremenda realidad? ¿Usted ha visto lo que son estas poblaciones muriendo de hambre, literalmente? Sí, las personas son irreconocibles, prácticamente son como fantasmas.
puedes designar y diseñar fácilmente lo que es la construcción ósea del organismo, porque son un esqueleto andante. Son esqueletos. Nosotros tuvimos que sufrir muchas veces en Sudán, pero yo recuerdo fundamentalmente cuando se hizo la paz. Nosotros nos ocupábamos en Egipto de 30.000 refugiados sudaneses que habían salido de Sudán a causa de la guerra, pero cuando se firma, entre comillas, la paz, empezaron a venir en masa. No había sitio para acogerlos, no había alimentos para darle, aparte de que no tenían ni siquiera ellos. Entonces, lo único que se podía hacer es, porque era periodo de las lluvias, pues poner unos plásticos donde fuese y meter a todo el mundo, o poner algunas coberturas para que ellos pudiesen estar resguardados de alguna forma. Y luego la comida era imposible. Yo me acuerdo que una de las veces que íbamos visitando los proyectos, llegó al mediodía. Yo había venido antes de Kenia y no sé por qué pasamos por un centro comercial y compramos unas barritas de cereales por si acaso en un momento determinado y tal. Y una de las veces que estábamos visitando esto, dijimos, oye, con el encargado, con el misionero, ¿comemos algo o tomamos algo y tal? Porque llevábamos todo el día. Y nos dice, sí, si traéis vosotros algo lo comemos, si no, no. Y entonces yo llevaba en la bolsa esa barrita de cereales y éramos 4, pues la barrita la partimos entre 4 y es lo que comimos, ¿no? Pero por lo menos comimos algo. Las personas de allí se pueden tirar los días y a los 3 o 4 días comer una vez. No está esa costumbre nuestra de comer 3, 5 veces al día, ni mucho menos, ¿no? A lo mejor se come una vez cada 3 o 4 días. Y se come lo básico. Cuando nosotros vemos los niños con la barriga no significa que han comido, significa desnutrición, que solamente comen una cosa, algo de grano, en toda su vida. Y por lo tanto hay una desnutrición grande, que mueren a causa de las diarreas y de otros virus que tienen. Es muy terrible el ver cómo los esqueletos se mueven por los caminos, con un camino muy lento, muy despacio, porque no se puede, no tienen energía, no pueden ir dando pasos. Entonces es como vivir en un mundo fantasmagórico, ¿no? Se ha dicho mucho que los misioneros en estas situaciones de pobreza extrema, de guerra, siempre son un símbolo de esperanza para estas personas. Padre, qué fuerte responsabilidad para alguien como usted, para un misionero como usted. ¿Qué hacer cuando usted sabe que humanamente no puede resolver estos terribles dramas que viven nuestros hermanos? Podríamos decir 2 anécdotas, ¿no? En este sentido, por llamarlo anécdota. Cuando se creó la paz en Sudán, cogí con unos amigos, que actualmente uno es el fundador, el presidente de AMSUDAN, Ayuda Misionera de Sudán, y el otro también es miembro del patronato, Juan Orbaneja, y también el duque de la Torre, Carlos Martínez Campos. Cogimos una avioneta alquilada y entramos, fuimos los primeros que entramos en el territorio que había sido conflicto de guerra durante 20 años, que nadie podía haber entrado porque no se le permitía, porque por ejemplo donde nosotros estamos llevando proyectos bombardeaban 3 veces al día, no existía construcción más alta de 1 metro, es decir, todo estaba destruido. Entonces cuando de alguna forma se crea ese estado de paz, por llamarlo de alguna manera, porque en los primeros meses no existía realmente, pues cogimos una avioneta y nos metimos. Y fuimos a buscar a un misionero español se había mantenido, como muchos misioneros, se había mantenido durante la guerra. Porque cuando hay una guerra, las ONGs se van, son las primeras que se van. O cuando no hay dinero para hacer proyectos, las ONGs son las primeras que se van, empezando por las más grandes, como UNICEF y otras. Yo he estado moviéndome en estos espacios durante el periodo de guerra y no he visto a ningún representante de estos organismos. Entonces entramos nosotros por primera vez después de más de 20 años de guerra en este sitio. Quiere decir que la generación
de al menos 20 años habían nacido y habían vivido en guerra, no conocían otra cosa. Pero cuando llegamos, el único que era sacerdote era yo. Los demás son personas casadas, padres de familia, pero la gente a todos nos decía Abuna, a los tres, porque para ellos, para esa generación, persona blanca es sinónimo de misionero, porque no conocían otra persona que fuese blanca y que no fuese misionero. Por lo tanto, todas las personas blancas que venían eran misioneros, y a todo el mundo que venía, que empezaba a llegar, le llamaban Abuna, que eran misioneros. Entonces, en este sentido, se denota cómo la Iglesia es la que se mantiene desarrollando esos proyectos. Y la segunda anécdota, por decirlo de alguna manera, en eso que me pregunta la situación, que qué podemos hacer en medio de todos estos conflictos. El otro día tuvimos un acto benéfico en Córdoba para recaudar fondos para Sudán. A través de esta asociación, Ayuda Misionera de Sudán, AMSUDAN, realizamos actos porque a nosotros ningún organismo nos da dinero, porque somos un organismo que ayudamos a los cristianos y por lo tanto no nos dan subvenciones, dan ayudas pues para el desarrollo, para crear otros proyectos a nivel social, pero no a nivel religioso. Entonces, todos estos actos que hacemos benéficos es para conseguir ayuda. Entonces, en uno de estos actos, el que tuvimos hace unas semanas en Córdoba, el presentador me decía lo mismo que usted me ha comentado ahora. Pero sirve para algo, me decía, que tú vayas a estos sitios, si cuando te vuelves, si con todo lo que haces sigue existiendo lo mismo, sigue estando el mismo estado, no se realiza otras cosas, no cambia nada, no sirve para nada. Entonces él recuerda que yo le dije, y es así, lo creo firmemente, que ellos no pueden pensar que están solos. Quizás no podemos cambiar nada, pero no les podemos dejar abandonados. Entonces, independientemente que se pueda cambiar algo o no, que a nivel político y a nivel social no está en nuestras manos, por lo menos ellos no pueden pensar que están abandonados. Padre, en este sentido, en esta misma línea, en la fundación que usted hizo en el centro de acogida en el Cairo, en la definición de lo que hacen ustedes, hablan de esclavos. ¿Cómo es posible que estemos en pleno siglo XXI y todavía estemos hablando de ese término de esclavos? Sí, porque existe la esclavitud en Sudán fundamentalmente en periodo de la guerra entre el Estado Islámico dictatorial del gobierno y los estados cristianos, animistas de otras religiones, pues el mismo gobierno cuando entraba en los poblados a los que invadía, a los que bombardeaba, pues después de tantos años de guerra, el mismo gobierno no podía pagar a los militares porque no tenía fondos. Entonces los militares subsistían con todo lo que encontraban en los poblados, que no era nada material, porque antes de entrar los militares pasaban los aviones bombardeando y destruyendo, y luego entraban los militares. Entonces no encontraban nada material, lo que encontraban era las mujeres, los niños y las niñas que habían podido huir de los bombardeos. Los hombres no, porque en esta confrontación de guerra pues morían, porque en el sur no tenían prácticamente armamento, no tenían aviones. En el norte sí, el gobierno del norte islámico sí tenía aviones, en el sur no había prácticamente aviones. Entonces lo que los militares cogían, luego los utilizaban, las personas que cogían, las utilizaban para venderlas. Porque en el mundo musulmán islámico la esclavitud está permitida. Es más, todo el mundo que no sea musulmán tiene que ser esclavo. Según su religión, la única libertad que debe existir en el mundo es la libertad de los musulmanes. Todos los demás, al no profesar la religión del libro, es decir, la religión verdadera según ellos, no pueden ser libres. Entonces era para ellos normal la creación de esclavitud, de niños esclavos. Y existían las rutas en Sudán que venían de Sudán del Sur para el norte y otros países. Había rutas de niños, pero niños no 3 o 4. Nosotros hemos liberado grupos de 100, 200 niños, hemos comprado grupos de 100, 200 niños. Para Perdón, tengo que interrumpirlo, padre. ¿Cómo que comprar? Sí, porque existen mercados. Ustedes iban y literalmente daban dinero para rescatar a estos niños. Sí, existían mercados, como digo, que los llevaban o al norte del país, a la parte islámica,
ahora menos, pero los primeros años donde se creó la paz, que ya era posible entrar en el país, era muy típico ver familias musulmanas, es decir, que no eran negras, con 2 o 3 niños o niñas negras. Evidentemente ya se sabía que eran niños esclavos. Cuando se firmó la paz, se les prohibía que saliesen de la casa a estos niños que habían comprado para que no se viese la evidencia de que eran esclavos. Pero algunos salían, entonces se denotaba que eran esclavos con estas familias. Pero luego existían también otras rutas que iban a Chad, iban a Libia, en Arabia Saudí. En Arabia Saudí, no en los núcleos desarrollados que parece cuando uno está en Riad, que está en Estados Unidos, sino en muchos núcleos apartados donde realmente viven como tribu, existe esclavitud. Entonces, todos estos era una fuente de recursos para el mismo Sudán, para el mismo gobierno de Sudán. Todas estas personas que se vendían era una entrada de dineros. Nosotros intentábamos comprarlo antes de ser vendidos a otros sitios, porque en el momento que se venden en otros países islámicos, musulmanes, ya se perdían completamente para siempre. Padre, de verdad que estas anécdotas, porque se las estoy escuchando a usted directamente, pero son increíbles, ciertamente, que sucedan en este tiempo. Y tengo que hacerle la pregunta, ¿de dónde le viene a usted la esperanza, Padre? ¿Cómo no desfallecer? ¿Cómo no perder, de verdad, cualquier esperanza, cualquier ilusión de que las cosas pueden mejorar? Yo tengo muy hondo de que la vida a la que aspiramos no es esta, sino que la verdadera vida es la que nos espera después, que es en la que todas estas personas se van a encontrar felices. Y lo que hacemos aquí, como ya decía, no es para que cambien su estado de felicidad, que no lo podemos hacer, sino para que puedan mejorar y no pierdan esa fe, que realmente lo que van a tener luego es el estado de felicidad posterior, ¿no? Pero yo creo que la fe que nos viene es creer precisamente eso, ¿no? De que Dios es el que nos sustenta. Yo no lo digo por teoría, sino que lo digo por experiencia. Yo he estado en diferentes circunstancias muy peligrosas en medio de estos ambientes, ¿no? Y que sin saber por qué no ha sucedido nada, cuando lo normal, lo lógico, lo típico es que hubiera sucedido algo. Cuando dice que hubiera sucedido algo es que lo hubieran matado. Situaciones, sí, de peligro, sí, sí. No solo yo, con compañeros. Y hemos visto situaciones que cuando han entrado militares y la secreta a tomar la casa y teníamos precisamente papeles, documentos de compra de esclavos con nombres y apellidos. Si eso lo hubieran encontrado, hubiéramos sido juzgados como espías con la pena de muerte. Y en medio de toda esa casa llena de militares y tal, un compañero que se acordó que tenía los documentos en su habitación, cruzó toda la casa, subió a la planta de arriba, cogió los papeles, lo escondió y estaba llena de militares y secreta. Nadie lo vio. Entonces dice uno, bueno, pues te das cuenta de que tienes un protector, por decirlo de alguna manera, que te está impulsando a seguir haciendo esto, porque no te encuentras con el peligro directo. Está ahí, pero tienes a alguien que te va librando de ese peligro. Entonces te das cuenta de que realmente existe un poder superior, que es en el que nosotros creemos, que le llamamos y creemos en Dios, y fundamentalmente en la figura de Cristo, que en Él encontramos todas las respuestas que buscamos, y por tanto, como tenemos las respuestas, el otro día me escribía un compañero que me vio precisamente en Televisión Española y me escribió unas notas. Estás buscando todas las preguntas, vas a encontrar las preguntas y tal. Y yo le contesté, no busco las preguntas porque yo tengo las respuestas. Es decir, desde el momento que nosotros encontramos el Cristo, la respuesta, ya no existe ninguna pregunta sin contestar. Y para mí yo tengo todas las preguntas contestadas. Y ahora me pongo a disposición para que esas respuestas lleguen también a los demás. Quiero terminar esta conversación, Padre, con que nos explique por qué esos 2 colores de la cruz que lleva el pecho. Bueno, cuando el fundador nuestro, San Juan de Mata, creó la orden en 1198 para la liberación de los cristianos en el mundo islámico, él nos dejó 2 signos concretos. Uno fue la regla, que es regla propia, donde él explica lo que hace, y otro es un mosaico que se encuentra en Roma,
con la visión que él tuvo en la primera misa, que está Cristo sentado, Pantócrator, con un cristiano y un musulmán. Y él mismo, a través de los artesanos, fue el que compuso esa visión real que él tuvo. Pero no sabemos los colores en sí. Entonces, la explicación más factible, estamos en un periodo de las cruzadas, donde la cruz representaba el cristianismo, la explicación más factible es que los colores representan a Cristo. Es la humanidad y la divinidad. El azul representa la divinidad y el rojo la humanidad, ¿no? Nosotros somos una orden redentora. El redentor del mundo es Cristo. Por lo tanto, nosotros no vamos en nombre de Cristo, sino que hacemos las mismas cosas que Cristo hacía. Nos hacemos redentores. No imitamos o no lo hacemos desde fuera, sino que nos hacemos redentores. Y en ese sentido vamos con los colores del Redentor, el azul y el rojo. Verdadera naturaleza humana y verdadera naturaleza divina. Padre Antonio, muchísimas gracias, de verdad, por habernos dedicado este tiempo para conocer otra realidad también muy dolorosa de Sudán, pero también yo creo que a todos nos deja con un fuerte sabor a esperanza. Muchas gracias, Padre. Gracias a vosotros. Y gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado nuevamente en un programa de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de la labor que hace la Iglesia en Sudán y Sur Sudán, los invitamos a que contacten la información al final de este programa. Muchas gracias y que Dios los bendiga.